Hola, muy buenas, bienvenidos familia lectora. Quiero hacer una pequeña reseña sobre una de mis lecturas últimas, que ya os enseñé este libro en unos vídeos anteriores de mis compras, de segunda mano y nuevos, etcétera. Pero primeramente quiero dar las gracias a Olivia, que es nuestra nueva amiga, que se ha unido a la familia del canal y me ha dado mucha alegría. Me ha dejado un comentario y aparte que le gustó mucho el unboxing último que hemos hecho. Y con ella ya somos 10 en el canal. Me ha dado una alegría, Olivia, de corazón, de verdad, inmensa. Para mí es como si fueran 10.000, 20.000. Y bienvenida a la familia y que te sientas muy a gusto aquí, te gusta el contenido que subimos y disfrutes, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver. HHH, del escritor Laurent Binet. Ya lo enseñé este libro en su día, cuando lo compré. El de azul, todo en blanco y negro, el de azul es Reinhard Heydrich. Y el escritor es francés. En la actualidad ejerce como profesor en la Universidad de París y participa en un proyecto destinado a impulsar acceso a los jóvenes de zonas desfavorecidas a la educación superior, universidad, etcétera. Obtuvo el premio con su primera novela, Libre de Pochet, en el 2011. Bueno, me ha parecido una lectura interesante. Yo ya conocía cosas de Reinhard Heydrich, porque como os he dicho, me gusta mucho la historia, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, entonces he leído bastante. No soy un experto, pero ya he visto mucho documental y ya conocía cosas, ¿no? Me ha gustado, la aconsejo, sí. Pero hay una cosa que... Un pequeño pero, por mi humilde opinión, cuidado, que si no lo hubiera puesto, hubiera hecho de este libro mucho más, muchísimo más, de verdad. Aunque es un escritor conocido y habrá vendido muchos cientos y miles de ejemplares, seguramente, segurísimo. Que es novelada, pero a la vez no es novelada. A la vez que nos cuenta la historia con los personajes, interactuamos con ellos en el sentido de que habla, ¿no? Sus personajes, está como novela, pero luego en momentos que a lo mejor te está contando la novela y en el siguiente párrafo, que ya para, o capítulo, te empieza a contar, pues no sé, cómo has obtenido las fuentes de información, etcétera. Museo de Praga, que está allí el coche del atentado, tal, que si que conoció allí en Praga cuando está investigando a una chica y se han hecho novios, han durado tanto tiempo, volvió a Francia, o sea, me refiero a esas cosas, ¿no? Que está bien, pero no es que te corte la lectura, pero a mí me gusta más cuando es novelada, pues pum, la historia, ¿no? Continua. Y si es una biografía, pues biografía. Pero bueno, eso es una cosa mía, un detalle que pongo. Os comento, os voy a hablar un poquito, ¿vale? Sobre este personaje. Reinhard Heydrich empezó en la Marina, como militar. Subalterno bajo las órdenes del almirante Canaris. Canaris era un súper, bueno, si sabéis algo de historia, un súper conocido en la Alemania nazi, ¿no? En la Alemania del Tercer Reich, y era el comandante en jefe, o el almirante en jefe de la Marina, ¿no? Alemana. Aparte del servicio de inteligencia, porque era un hombre muy inteligente, inclusive viajó hasta España, se dice, y se reunió hasta con Franco, porque él no era partidario ni tenía los ideales del Tercer Reich, ni de Hitler, como tantos mandos también, como Rommel, etcétera, ¿no? Molden no eran fanáticos de esto. Bueno, Molden sí era más del Tercer Reich, por así decirlo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que Reinhard Heydrich cometió una cosa que estaba muy mal vista en la Marina, porque al igual que la Marina, los paracaidistas también alemanes eran
soldado de academia de la antigua escuela prusiana, por así decirlo, y tenían unos códigos de honor. Entonces Heydrich tenía una novia. Sus padres eran de alto estatus social, ricos, ¿no? En Alemania. Y dejó embarazada a esa muchacha. Pero a la vez empezó a conocer a otra mujer, que era de familia también muy rica y tenía muy buenas relaciones y amigos en la alta sociedad austriaca y alemana, ¿no? Inclusive los padres de esta segunda mujer era novia, por así decirlo, o querida, eran íntimos amigos de Hitler, el, el- el comandante en jefe de las SS, ¿no? La mano derecha de Hitler. Y no se casó con ella, no quiso hacer que ese cargo y prefirió seguir con la otra mujer, ¿no? Entonces eso, aparte que los padres eran de ricos, tenían bastantes amistades en el círculo de la marina y todo, pues para ellos era una deshonra, por así decirlo, de no ser caballeroso, ¿no? Un caballero. Entonces le hacen un juicio militar y le expulsan de la marina, con deshonra, ¿vale? Sin ningún tipo de paga ni nada, o sea, con deshonra. Entonces, en esa época, más o menos sería 1933, pues está la Gran Depresión, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero sobre todo en Alemania. Daros cuenta que al terminar la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, a Alemania les pusieron unas sanciones tremendas, ¿no? Económicamente, sobre todo Francia, por indemnizaciones, perdón, tras la guerra, millonarias de miles de millones de dólares, ¿no? A lo mejor, no sé, 6.000, 20.000 millones de dólares, por ejemplo, más toda la cuenca minera alemana, del Ruhr, etcétera, y industrial que se la adjudicó Francia. Entonces, claro, aparte que era una depresión general en el mundo, pero Alemania, pues imaginaros, una barra de pan a lo mejor valía 1.000.000 de marcos, 1.000.000 de marcos una barra de pan. Imaginaros que vais ahí con ¿cómo llevas tantos billetes para comprar una barra de pan, una maleta? O sea, estaba. Entonces, claro, no había trabajo, estaba todo fatal. Por eso también fue clave el ascenso de Hitler al poder, aparte de los golpes que decidieron y tal, ¿no? Para derrocar al gobierno, pero bueno, porque los alemanes estaban sumidos en tanta desesperación que vieron ahí, pues claro, con sus discursos y sus cosas, pues vieron la luz, por así decirlo, ¿no? Como su mujer se casa con ella, ya os digo, al final, no con la chica embarazada, sino con la otra, y sus padres pues le terminan presentando a Hitler, de las SS, y Hitler pues ve en él algo especial. Ve que es un hombre muy directo, duro, inteligente, había trabajado con Canaris en el tema de inteligencia, de la marina y todo, y le mete en las SS, y él empieza a ir subiendo de escalafones hasta que llegan a ponerle en un despacho para el tema de inteligencia sobre los judíos de la población en Alemania, ¿no? En Berlín, en Múnich, en todos los sitios, para hacer un censo de población judía y tenerlos controlados, para las ideas que tenían ya, porque al principio los alemanes, la idea era expulsarlos de Alemania, ¿no? Que emigraran, se fueran, ¿no? Y a los que no, pues llevarlos a Australia o por ahí, ¿no? Pero claro, al final, pues se hizo el tema de la solución final, ¿no? Por desgracia, que todos conocemos. ¿Quién fue el ideólogo de la solución final? Mucha gente cree que fue Eichmann. Eichmann no. Eichmann fue el ejecutor. Porque Eichmann, luego lo veréis, trabajó a las órdenes de Heydrich, ¿vale? Heydrich fue el ingeniero de la solución final. Fue el que empezó a escribir de qué forma más rápida se podía exterminar al pueblo judío. Gitanos, homosexuales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya estaban con los métodos típicos de los camiones, que no sé, a lo mejor entraban 30, 40, 50, 60 personas en cada camión, afinada, con los tubos de escape interior, para que se asfixiaran con el monóxido, pues eso era una pérdida de tiempo para ellos tremenda, ¿no? Porque imaginaros, llegaron a asesinar a 6 millones casi de judíos, ¿no? Y en Europa a lo mejor había 11 o 12 o 20 millones, no lo sé exactamente.
su idea quería que fuera más rápido y así no se agilizaba, ¿no? Luego había que enterrar o quemar los cuerpos, etcétera. Fusilamiento, lo mismo, sí, a lo mejor te ponían 200 personas, una fosa enorme y los ametrallaban. Y luego iban con el típico tiro de gracia a la nuca, tal. Perdón. Pero claro, eso, aparte del tiempo que era también, y el trabajo de las fosas, etcétera, taparlo, quemar los cuerpos, producía un estrés psicológico a los soldados, ¿no? De los pelotones de fusilamiento, no a todos, muchos disfrutarían, pero otros, claro, el ver allí una mujer embarazada, un niño, un anciano, un tal, pues eso a la larga merma, ¿no? Entonces este fue el que fue ideando el tema de las cámaras de gas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces cuando Alemania consigue invadir ya Checoslovaquia, porque en Checoslovaquia, lo que era la zona de, ¿cómo se dice? Moravia, Bohemia y Moravia, perdón. Allí había muchos alemanes, ciudadanos alemanes, ¿no? De origen alemán. Y para la población checa eran como ciudadanos de segunda, los peores trabajos, etcétera, antes de la guerra, hablamos. Entonces su excusa fue, como en Polonia, que tuvieron una excusa que ahora no lo voy a contar, para invadir Polonia, pues su excusa para invadir Checoslovaquia fue el decir que querían liberar al pueblo alemán que vivía allí, ¿no? De, de la esclavitud de los checoslovacos, ¿no? De sus gobernantes, etcétera, ¿no? Y a los eslovacos, etcétera, ¿no? Y entonces cuando invadieron ya Checoslovaquia, pues Reinhard Heydrich, que ya tenía un cargo bastante, era el segundo en las SS, o sea, si hubiera vuelto Hitler, hubiera sido él el comandante jefe de las SS, ya conocía a Hitler se maravilló con él, o sea, vio que era un aférrimo del Tercer Reich, de la ideología y todo, el típico tío alto, rubio, ojos azules, guapo, fuerte, el típico estereotipo de la raza aria, como decían ellos, porque si veis alrededor de los grandes mandatarios, si habéis visto documentalito, pues bueno, Hitler de ario ya ves tú, era austriaco de por sí, pero bueno, Hitler, el de las SS, el caratopo como digo yo, con su gafita, su bigotito, a los Hitler y tal, eso pues imaginar, pues, de ario tenía como yo. Goebbels, el ministro de propaganda, bajito, narizudo, cojo casi, o sea, un emirreaillo que dices tú este diario que tiene. Y Goebbels, sí, Goebbels de joven había sido el ministro de Interior y de la Luftwaffe, comandante en jefe, había sido un tío apuesto, había sido un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial. De hecho, no perdonaba a los gobernantes alemanes cuando se rindieron. De hecho, él con sus hombres quiso seguir luchando con los aviones y fue condecorado, como digo, y era un tío muy apuesto, la verdad, pero luego ya con el tiempo ese, hasta que empezó Hitler a subir al poder y tal, cogió unas depresiones, porque su mujer era suiza, pero de mucho dinero, y al irse a Suiza con la mujer, pues cogió una depresión, unas cosas, y le internó en un psiquiátrico. Y allí en el psiquiátrico se hizo adicto a la morfina. Entonces era un drogadicto, por así decirlo, ¿no? Y ya empezó a engordar, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo que vamos. Entonces Hedri, pues le mandan allí es que no me acuerdo el nombre porque son muy largos, los nombres alemanes, de Oberführer, algo así, ¿no? De Praga, ¿no? Y allí empieza con mano dura, o sea, con mano dura a cosechar victorias, estando ya conquistada el gobierno checo antes de ocupar Praga, etcétera, se traslada a Inglaterra, al exilio, y empieza a cosechar ay, ¿cómo se dice? Perdón, joder, no me va a salir ahora la palabra. No partisanos, es otra palabra, ahora no me acuerdo, ya se me vendrá. Contra ellos, ¿no? Y empieza a aplastar a los dirigentes, a los guerrilleros, etcétera, ¿no? Y, y es súper temido, y hasta dónde llega su confianza, que con el cargo que tenía, él no llevaba nunca escoltas, él nada más que iba con el chofer. Él se adjudicó un castillo a las afueras de Praga para vivir allí con su mujer y sus hijos. Me parece que tenía 3 hijos, 2 hijos y una niña. Le encantaba la música,
sabía tocar instrumento, piano, violín, me parece, y enseñaba a sus hijos desde pequeño, ¿no? Y toda la mañana venía a recogerle, porque estaría como, no sé, media hora, 20 minutos de Praga, por ejemplo. Venía a recogerle el chofer con el coche y iban los dos. Entonces, en 1941, en diciembre, se había preparado a dos hombres, dos comandos, elegidos en Inglaterra, de origen checo y eslovaco, que habían sido, vieron que tenían buena formación y que tenían características que habían, antes de la guerra, habían servido en la Legión extranjera francesa, etcétera. O sea, y los instruyen bien para mandarlos a Checoslovaquia para eliminar a Heydrich, perdón. Entonces, una vez ya preparados, en diciembre de 1941, los llevan en avión hasta la cercanía de Praga para que desciendan en paracaídas y se llama la Operación Antropoide. Allí contactan ya con unas familias en unos pueblos, unas aldeas, ¿no? Para darles cobijo y estar en contacto con Inglaterra, ¿no? Hasta que les den las órdenes de cuándo, cómo eso. Van preparados pues, con pasaportes perfectamente, de ciudadanos checoslovacos, con células de trabajo, porque era muy importante, porque allí si no trabajabas, para los alemanes, las fábricas, para la maquinaria de guerra alemana, etcétera, pues no pasaba desapercibido, a no ser que tuvieras una incapacidad o tal, y entonces era muy fácil que la SS o la Gestapo te cogieran, te interrogaran y te fusilaran o cualquier cosa. Y con billetes de trámite de allí, de esa época de Checoslovaquia, ¿no? No sé si eran coronas, no me hagáis caso. Entonces lo tenía muy bien preparado, la verdad. Luego en Praga o en Checoslovaquia, no me acuerdo la bien, había otro comando que llevaba allí ya más tiempo, que eran de 4 hombres también, que eran de distintas nacionalidades también, polacas, checoslovacas, novacas, finlandesas, y querían cuando eso ponerse en contacto. Eh, Total que cuando ya llega el momento, pues ellos se trasladan a Praga y allí los acoge una familia que son la familia Moravat, no sé si se pronuncia así, la mujer, el marido y el hijo, ¿no? Y empiezan a ir preparando el golpe para el atentado contra Heinrich y empiezan a ver la ruta que coge todos los días y ven que es la misma ruta. A qué hora aparece, normalmente siempre es exacto a la misma hora cuando aparece el coche, por una plaza que hay allí, está cerca de la estación de tren, etcétera, y empiezan a eso, a cavilar el plan para hacerlo. Cuando llega el momento, el día, pues allí ya están preparados. Ah, bueno, perdón, no os he dicho los nombres de estos dos hombres, de estos dos comandos, que son Gacis, perdón, y Kubich. Estos hombres, después de la guerra, tienen en sus ciudades una calle en honor a ellos. Y cada año hacen una celebración en su honor. Son héroes de guerra. Entonces, pues, uno se pone en cada sitio ya de la plaza ese día del atentado. Y un tercero, de la resistencia, no me salía el nombre antes, que les ayuda, está, dijéramos, en la entrada de la calle a la plaza para ver cuándo divisa el coche de Heinrich. La resistencia ya prácticamente está aplastada allí en Praga y en Checoslovaquia por Heinrich y por las SS. Los dirigentes han sido cogidos, asesinados, torturados, etcétera, fusilados. Y ese día justamente, pues Heinrich se retrasa como media hora, porque se entretiene más con sus hijos, etcétera. Y ellos pues piensan que ese día que no va a venir, ¿no? Y dice, madre mía, hoy que lo tenemos ya preparado, estamos decididos y no va a venir este hombre, ¿no? Y al final, con esa media hora de retraso, aparece y les da el aviso el otro así disimuladamente. Entonces, cuando ven aparecer girar el coche, pues Gassit va con una gabardina, aunque hace día de calor, porque estamos ya en verano allí, pero bueno, no es el calor de estos países nuestros, ¿no? Entonces lleva una gabardina y debajo lleva la ametralladora, que no me acuerdo a la inglesa,
porque la americana es la Thompson, pero la inglesa es que no me acuerdo cómo se llama. Y era una ametralladora muy imprecisa, porque se encasquillaba muchas veces, fallaba. Y a la que el coche va hacia el frente de él y él está cruzando, pues pone mirando al coche enfrente, abre la gabardina, saca la ametralladora y empieza para ametrallar, pero se encasquilla. Se encasquilla, el chofer pega el frenazo, se quedan también como diciendo, coño, ¿qué leche? ¿Qué pasa aquí? Y hace el amago de bajarse el chofer y Henry de sacar su pistola. A la que saca la pistola y se pone en pie para disparar a Gazit, Kubis, que está detrás, en un instinto, saca una granada y la lanza hacia el coche. Pero no cae dentro, pero cae al lado de la puerta de Hedris y explosiona. Y le hiere a Hedris en el brazo, etcétera, ¿no? El chofer sale y en vez de dirigirse hacia Gavich, se dirige hacia Kubich con pistola desenfundando ya, pero Kubich en ese momento se da cuenta de que lleva pistola. Fijaros los nervios, que tira la granada y no dispara, por así decirlo, pero bueno, y saca el arma rápidamente y dispara pum, 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 2 veces y da al chofer. Entonces Gazich sale corriendo cuando se le encasquilla la ametralladora. Y en su huida, pues Heinrich sale detrás de Gazich, porque era un tío muy duro, no era cobarde para nada. Aquí iba herido del brazo, echa corriendo con pistola a mano, pum, pam, pam, pegándose tiros los dos. Claro, el otro se da cuenta que tiene también pistola cuando se le encasquilló y dice, joder, ¿por qué no saca la pistola ahí? Pero claro, cuando va el otro disparando, pam, esquivando, que va a metros por delante, pues se acuerda, saca la pistola y va como puede también. Total que consiguen escabullirse. Y Hedrick, pues, en ese momento, pues no muere, claro. Queda allí un poco herido, con el brazo chorreando, ya empiezan a abrir SS, soldados, pam, pum, pam. Entonces, ¿qué hacen? Se lo llevan rápidamente al hospital, avisan a la mujer se presenta allí, altos mandatarios, etcétera, el segundo de él, que era Eastman también, que trabajó con él, por eso os lo he dicho, y le opera su médico de confianza y ven que bueno, que parece que ha salido todo bien, pero ven que empeora, que empieza a tener fiebre alta, que se empieza a estar mal, que hay algo que no cuadra. Y resulta que después, cuando él fallece, se ve que en el asiento de atrás había pelos de caballo. Entonces, al explosionar la onda expansiva de la granada, esos diminutos pelos de caballo, algunos, se le incrustan en el brazo, en la herida. Y eso le produce, es que es una palabra, ¿cómo se llama? Una infección que es producida por la septicemia, y se propaga muy rápidamente. Dicen que en 48 horas, si no, va a morir. Si no se le aplica penicilina. Pero ¿qué pasa? Que en todo el territorio alemán, con lo poderosa que estaba siendo el principio de la guerra, el Tercer Reich, no hay penicilina. Nada más que hay en Inglaterra. Claro, con Inglaterra están en guerra, no le van a ir a pedir penicilina, ¿no? Cuando ha organizado Inglaterra y el gobierno exiliado el atentado a Heydrich, porque el matar a Heydrich era un duro golpe al Tercer Reich, a Hitler, porque Hitler era su ojo derecho. Heydrich, desde que le conoció, para él era más que Hitler inclusive, y le dolió, yo creo que fue la muerte que más le dolió a Hitler de su cúpula. Al margen de que él no mandara matarlos, ¿no? Por desobediencia, por otras historias, como sabemos. Y para la resistencia checoslovaca igual, era un síntoma de liberación, de volver a luchar, etcétera. Entonces, aparte, ya os digo que había como otros 4 comandos, pero había un elemento que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Me parece que Karel Kurda, que cuando muere Hedrich, y ya está, bueno, cuando muere y está herido, ya dan una recompensa de 2 millones o
No, 20 millones de coronas. Por gente que diga dónde están los que han provocado el atentado o pistas sobre ellos. Entonces con la excusa de que dice que no quiere, porque ya empiezan a coger gente, a fusilar, etcétera, en represalia, de que no quiere ver morir más gente y tal, pues se traiciona a sus compañeros y se presenta a las instalaciones de las SS, como que tiene información, etcétera, etcétera, y le dicen, bueno, ¿y por qué vendes a tus camaradas, no? A él no le van a hacer ya nada por dar la información, etcétera. Dice, mira, dice, porque no quiero ver morir más gente inocente. Dice, bueno, y por 20 millones de coronas, ¿no? Le dicen los nazis, ¿no? Los alemanes. Y entonces, pues, da la localización de los compañeros y todo. Gazis y Kubis y los compañeros se esconden en la catedral de allí, bueno, en una de ellas, supongo que la más grande, de Praga, porque el cura ayuda mucho a la resistencia. Y los esconde allí en una cripta que hay debajo de la iglesia. Entonces, al saber ya la situación, pues se presentan allí las tropas de las SS, supuestamente como 700, 800 soldados, todos rodeando aquello, e intentan capturarlos con vida, que es lo primordial que quieren, intentar capturarlos con vida. Entonces, nada más que hay una única entrada a la cripta, ¿vale? Y hay unas escaleras, pero esas escaleras nada más que puede pasar de uno en uno. Entonces, según van intentando bajar, al verles las piernas ya, los que están allí, que son 6, pues empiezan ráfagas cortas, pa. Entonces, claro, pum, pum, pum. Entonces es imposible, ¿no? Desde la calle hay como una claraboya que intentan también por ahí para lanzar granadas y tal, pero claro, cuando ven sombras y tal, y claro, empiezan a caer por allí como moscas, ¿no? Los SS. Entonces, claro, cada vez tienen más miedo, venga, tú. El capitán y tal, el que está allí, pero claro, los soldados dicen, hostia, cualquiera se arrima, ¿no? Llaman a los bomberos. Los bomberos vienen y les dicen que tienen que poner una de las mangueras grandes a un de boca de agua y meterlo por la claraboya para inundar la cripta, ¿no? Para que salgan o ahogarlos. Claro, los bomberos dicen que no, que ellos están para apagar el fuego, que si no, entonces le dicen que si no obedecen, van a ser fusilados y sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces tienen que arrimarse allí como pueden, los bomberos arrastran, tal, pum. Claro, esto adentro de la cripta es muy curioso porque tiene una escalinata de madera y cuando ven la goma, que empieza a caer agua, pues con la escalera de madera la vuelven a echar fuera de esto y empiezan a hacer un pequeño tiroteo, ráfagas cortitas, porque claro, aunque tienen cargadores, pero no saben lo que puede durar eso, ¿no? Y ven una de las veces allí que hay como una especie de arco, ladrillos, y que están un poco los ladrillos como humedecidos, que tal, y como si hubiera sido tapiado y ahí hubiera algo. Entonces empiezan 2 o 3, como pueden, se van turnando, al principio, ¿vale? Va el ladrillo cayendo, pero luego, claro, hay tierra, pero se la encuentran más dura y con piedra, y van, para intentar a ver si hay algo y poder escapar, ¿no? Sin saber, que eso se sabe después ya, de que si hubieran subido por otra escalinata que había, aparte de la que os digo, que yo no lo sabía, claro, tampoco, el cura es que le cogen, me parece, hubieran salido y había una puerta que daba hacia otras serie de viviendas y hubieran podido escapar por ahí. Pero bueno, esto se traslada pues como 8 horas, 8 horas, 8 horas y media hasta que consiguieron, eh, no los alemanes, ¿no? Pero bueno, hasta que consiguieron ya vencer, ¿no? A los comandos. Vieron una trampilla también los alemanes al entrar a la iglesia, había una alfombra grande, como empezaban a mover las cosas y tal, como diciendo, tiene que haber otra. Y vieron otra trampilla, pero claro, era igual, era al levantar la trampilla, que es la que os digo, que esto no lo sabían, que podéis, al principio se podían haber escapado mejor los comandos, que podían bajar de uno en uno nada más, claro, porque no era una escalera, o sea, tenían que bajar como por una escalera y claro, entonces entonces, como ya había agua, aunque tiraran granadas o de humo tal, al haber agua, pues ya no hacía efecto. Entonces, cuando ya consiguen, en un descuido, porque ven que por ahí quieren bajar también, algún alemán y empieza ya a repartirse las 2 escaleras que dijéramos, accesos, a la crista en un descuido les quitan la escalera de madera. Y al quitar la escalera de madera, introducen la goma y ya
no llegan, ya no pueden hacer ahí nada, ¿no? Y empieza a caer agua. Entonces, más o menos, cuando les llega por la cintura, pues ellos deciden, antes de que los cojan, quitarse la vida. Entonces se pegan un tiro cada uno, se quitan la vida, los hombres que hay allí, y termina ahí la historia de esta pobre gente, ¿no? Pero consiguen su objetivo al final, porque a las 48 horas Henry Heydrich muere. Muere. En Inglaterra se celebra tremendamente, porque eso fue, ya os digo, fue un mazazo tremendo. Y nada, y os lo aconsejo. Es una novela que si la podéis coger por ahí, en Mercado Libre como la cogí yo, que no sale muy caro y tal, pues os va a entretener. Hay otros libros que son más antiguos y muy difíciles, no sé si los habla de segunda mano, que es, no sé de qué escritor es, pero es novelada completamente. Está muy novelada, sobre todo el último capítulo. Desde que hierren a Heydrich hasta que consiguen, hasta que se quitan la vida ya los comandos, etcétera, es todo novelada, novelada, novelada. Bueno, a la familia Morabat, que los tuvo allí en Praga, pues como este que se chivó y tal, que los conocía ya y todo, pues claro, era un comando más, el que los delató, pues das datos, etcétera, hasta quién los ha cogido, quién les ha ayudado, quién les ha apoyado, y entonces pues van allí las Gestapo, las SS, y los detienen y para interrogarlos y para matarlos, ¿no? Que era lo que iba a pasar. Entonces la madre pide ir al servicio a uno de los soldados, la deja ir al baño y en el baño se toma una cápsula de cianuro y muere. Entonces al no contestar y llega el superior, ¿cómo que la deja entrar sola al baño? Empuja, rompe la puerta y ya es la mujer. Se llevan al hijo y al marido que está con vida, los torturan siniestramente y acaban con la vida de ellos. Y como eso, pues tanta gente que los ayudaron, ¿no? El cobarde, este traicionero, sobrevive, pero claro, cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya, pues es capturado y se le enjuicia como criminal de guerra y en 1947 es ahorcado públicamente. Y nada más, ¿qué os puedo contar? Pues me ha gustado y está entretenida. Y lo dicho, espero que os guste esta reseña. Yo pongo con humildad de mi parte lo mejor posible de explicaros. Aquí os he hecho un poco más de spoiler, pero porque es que no es una novela en sí. O sea, es novela, la ley, pero es una biografía. Entonces, tampoco es una cosa, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego.